segunda parte del programa, Alemania y el impacto en la Unión Europea. ¿Cómo hace Alemania con este nuevo rostro para impactar positivamente en la Unión Europea? ¿Qué problemas hay? Decíamos que hay una paradoja de base interesante porque hay un buen clima económico, particularmente Alemania está bien, estuvo desde hace muchos años bien, ahora está en un buen colchón. Sin embargo, las interrogantes continúan. Incertidumbre en la visión política, en qué se quiere, tanto dentro de Alemania como dentro de la Unión Europea. Y les decía que tenemos adentro y hoy afuera, Brexit, chao Gran Bretaña, España con sus amenazas de fractura, es un problema que no se acaba acá. Italia, los resultados de las elecciones con una derechización importante, preocupante. Fuera de la Unión Europea tenemos Trump y las nuevas medidas, un mapa que está cambiante y que le está poniendo mayores condiciones, sobre todo económicas, a la Unión Europea. Hablemos de Rusia, de Putin, hablemos de Turquía, de Siria, los chinos también están en el mapa. Es decir, la tormenta perfecta. ¿Cómo abordamos la Unión Europea en esto? ¿Embajador? Sin problemas, Claudia. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos 17 minutos para solucionar todos esos problemas. Una eternidad. Y claro que vamos a lograr en punto. A ver. Entonces, hay que explicar por qué Alemania en todos esos temas va a mantenerse como factor de estabilización, de estabilidad. Primer punto, ¿qué tipo de país somos? Hay que explicar ese. Estamos en un país muy grande con una pequeña población y una riqueza enorme en recursos naturales. Alemania es exactamente el opuesto. Alemania tiene 1/3 del territorio de Bolivia, no tiene nada de recursos energéticos o naturales, minerales, y 82 millones de población. Tenemos una cosa que es un poco parecida con Bolivia, estamos en el centro de un continente. Una industria que da miedo, pero una industria que da miedo. Exactamente, pero hay una conexión, ¿no? La industria la tenemos porque no tenemos otra cosa que vivir, ¿no? Si queremos vivir, necesitamos la creatividad, el trabajo, la innovación, las invenciones de nuestra gente y un mundo abierto para inversión, productos, flujo de ideas, de invenciones, de todo eso. Eso es para nosotros. No es liberalismo, no es neoliberalismo, no es una liberalidad que es existencial. La otra cosa es la experiencia del siglo XX, ¿no? Con 2 dictaduras alemanas que prácticamente destruyeron un continente y este europeísmo que tenemos es muy, muy estable y profundo, a pesar de todas las discusiones que teníamos en la primera parte de la discusión con el neonacionalismo, todo eso. Es existencial todo eso para nosotros. Un mundo abierto y una Europa fuerte. El embajador acaba de rezar la oración del optimismo, que viene muy bien. Vamos a poner matices. De la necesidad. Los matices. Yo tengo 2 miradas críticas, digamos, a Europa, ¿no? Y la primera es lo que también he mencionado por Alemania. En Europa hay muchas desigualdades, ¿no? Hay desigualdades entre países, por ejemplo, entre Alemania y un país como Grecia, pero también en las mismas sociedades vemos cada vez más desigualdades, ¿no?
lo hemos visto en el voto en Italia recientemente o en Francia, ¿no? Bueno, no importa, creo que es un fenómeno no solo europeo, sino global, las desigualdades sociales, ¿no? Para responder a eso yo creo que hace falta una integración más profunda, ¿no? O sea, no soy euroscéptico en ese sentido, sino realmente pienso que hace falta una integración más profunda, sobre todo en políticas financieras y políticas sociales, ¿no? Porque hemos creado una unión financiera sin realmente acompañarle con políticas económicas, sociales, que podrían haber controlado un poco estos desarrollos. Pero también tengo una segunda respuesta. La segunda respuesta es que para mucha gente, y también en Alemania, Europa es un aparato muy tecnocrático. Es algo muy difícil a comprender, ¿no? Lo que ha pasado en Alemania, por ejemplo, con el merkelismo, que yo digo también es una forma un poco tecnocrática a gobernar, también está pasando lo mismo en el nivel europeo. Más allá de lo tecnocrático, necesitamos visiones realmente políticas y sociales que realmente motivan a la gente a interesarse otra vez en Europa. Suena muy grande, es muy grande, pero creo que realmente es importante proponer narrativas, proponer argumentos, argumentar por qué esa Europa que queremos es tan importante para nuestro futuro y por qué esa Europa es la única manera que tenemos para sobrevivir en este mundo con tantos problemas. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy 100% de acuerdo, no con todas las interpretaciones, pero con el meta final que hay que reforzar la Europa, sin duda. ¿Y los fantasmas? Yo he citado varios fantasmas. ¿Qué hacemos con los fantasmas? Comenzando con Trump. Con Trump, bueno, creo que la integración europea es el mejor argumento en contra de Trump y, digamos, el aislamiento económico, digamos, no va a llevarle a ninguna parte al señor Trump, es mi opinión. Y creo que la Unión Europea, de hecho, es la muestra de éxito más grande del mundo, que la integración económica funciona y que aporta al bienestar de la gente. Y claro que hay dificultades dentro de la Unión Europea con esto de que necesitamos una política financiera en conjunto. Eso se evidenció en la crisis del euro. Claro que creo que es bien necesario, pero a la vez también eso tiene que pasar con mesura, digamos. Tampoco hay que caer en una burocracia y un aparato europeo muy grande. Tiene que ser un aparato ágil, un aparato liviano, un aparato cerca a la gente. Y creo que eso es el gran problema a resolver en los futuros años. Hablando de mesuras, también estamos en un momento de mayor tensión, de conflictos. Las guerras que vemos con menos claridad desde un punto como Bolivia se están dando en el otro lado del mundo. Y una manera de mesurar y de contribuir a la paz es controlar la venta de armas. También es una crítica recurrente a Alemania, Horst. Bueno, yo creo que es parte de las paradojas, las contradicciones que hay que ir resolviendo y que particularmente en los últimos meses ha estado en el centro de debates políticos en varias partes. Yo creo que hay una dialéctica entre los conflictos que existen y los intereses de los traficantes de armas, que alimentan con un armamento cada vez más sofisticado y peligroso a estos núcleos de conflictos, guerras civiles, pero el riesgo es que se proliferen estas armas a actores no estatales. O sea, el tema del terrorismo tiene también que ver con las armas que están disponibles y eso nos lleva al debate americano. Yo creo que el tema de la fabricación de armas es un tema crítico hoy en día. Estamos viendo en Estados Unidos los problemas, la facilidad con la cual se puede comprar armas, pero también estamos viendo en el otro lado los grandes intereses, los poderes fácticos que existen ahí. Yo quería mencionar un aspecto. Entre las zonas del mundo que tienen más familiaridad, más proximidad y más potencialidad de armar un eje apropiado para la reforma internacional está Europa y América Latina. Y hoy en día ese debería ser uno de los ejes sobre los cuales más se trabaja y más diálogo exista para conciliar posiciones, porque nosotros estamos en el hemisferio occidental con una dirigencia en los Estados Unidos y con una actitud hacia América Latina que es preocupante.
La respuesta que ha venido hace 2 días es excelente de parte del sustituto del Tratado del Pacífico. Es un tratado ahora que se ha firmado entre 11 países sin China y sin Estados Unidos. Eso debería tener respaldo desde el otro lado. Uno de los aspectos a reformar en Europa que facilitaría mucho las relaciones internas y externas es la burocracia de Bruselas. Es necesario reemplazar con participación ciudadana y una presencia más directa y más explícita ciudadana frente a todas las decisiones de esa enorme burocracia que hay en Bruselas y donde deben haber miles de intérpretes y traductores que tienen que traducir cada papelito que hay a 25 idiomas. Es una barbaridad. Yo creo que ahí es necesario encontrar equilibrios más importantes de tal manera que lo urgente y lo importante coincidan y pueda haber un diálogo también más global para contrarrestar los riesgos de la dominación económica financiera de la China en ciertas áreas, el proteccionismo que viene de Trump, las amenazas de nuevas armas nucleares de bajo alcance de Putin. Horst acaba de abrir las puertas de Europa y de plantearnos un escenario más amplio, donde de pronto una de las preguntas transversales sale de lo que mencionaba Philip. El mundo se ha hecho cada vez más desigual, no solamente Alemania, no solamente la Unión Europea. El mundo está cada vez más desigual, están creciendo con distintas formas estos problemas de agarrarse de los extremos, agarrarse de los nacionalismos, de la intolerancia al otro, de los temores que tienen hoy los ciudadanos de este momento en el mundo. ¿El sistema democrático está sujeto a revisión? No, porque en el largo plazo no hay alternativa. Creo que sí debería yo identificar un problema ideológico central. Es esta pensada, ya mencionada antes, del juego de suma cero. Si miras las estadísticas mundiales, puedes ver que, de hecho, la pobreza absoluta, y otros indicadores sociales han disminuido enormemente en los 20 años pasados. Claro que hay grupos, hay países que han profitado, han beneficiado más que otros, pero no hay una situación donde una parte del mundo está cayendo en más pobreza y el resto del mundo en menos, ¿no? Para mí personalmente, el logro el más importante en este contexto es China, ¿no? Hay 800 millones de chinos menos que viven en pobreza que hace 20 años atrás. Y ese es un logro de, como digamos, ¿no? Es un capitalismo de Estado muy exitoso en pero China. También hay, pero en otros países también. En el mundo hay grandes alfombras de pobreza y Sí, grandes claro, todavía. concentraciones La situación no de es... fortunas que no hacen Sí, sino- sí, sí. Tal vez no hay una crisis de democracia, ¿no? Pero yo creo que sí que hay una crisis del sistema de representación política tal cual como lo conocemos en el siglo XX, ¿no? Todos los partidos tradicionales, sea en Europa, sea en Estados Unidos, sea en esta región, están de alguna forma en una crisis De existencial. todas las formas están en crisis. Y lo hemos visto en las elecciones recientes en Italia, ¿no? Con un nuevo partido que propone una política muy diferente. Lo hemos visto en Francia, donde realmente los partidos clásicos ni siquiera han pasado a la segunda vuelta de las elecciones. Así que creo que vamos a ver una cultura política que está cambiándose bastante y de forma muy profunda. Y yo creo que eso tiene que ver también con
una transformación que viene de la digitalización de todo, ¿no? Un nuevo capitalismo digital que ya estamos viendo, ¿no? Las grandes empresas que son Google, Amazon, Facebook, que van a dominar nuestra manera de producir, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Y esto, de cierta forma, es el reto más grande que yo veo para los sistemas políticos tal como lo conocemos hoy día. Y los partidos que no van a lograr enfrentarse a estos cambios, lograr a desarrollar propuestas, van a desaparecer. Y creo que eso es tal vez el reto más grande para los sistemas políticos como los conocemos. Hay una crisis de la forma de representación, indudablemente, por dos razones. Primero, la competencia de los medios. El debate no es únicamente entre los partidos que tienen formación ideológica, programática, sino también tienen que debatir con las cadenas de medios que representan intereses, pero los hacen a través no de la política, sino de la comunicación. Entonces hay un nuevo actor que ha ingresado al sistema político y que influye más en los ciudadanos que la educación que puedan proporcionar fundaciones como las de ustedes. Entonces ahí el tema de la formación política, la educación democrática, la proliferación de la cultura de la tolerancia se dificulta cuando hay monopolios mediáticos privados que controlan los flujos de información, los flujos de datos. Y es una reforma grande. Espectacularizan también. Y aparecemos con la sociedad del espectáculo. Claro. ¿No? Que eso impacta más que un discurso político muy bien elaborado, ¿no? El otro aspecto son los paraísos fiscales, que hay que atender también porque ahí es donde se concentra el privilegio de no pagar impuestos a través de medidas y sistemas que concentran ese 1% que ha crecido tanto en los últimos años con su influencia y su riqueza, que eso es lacerante para lo que queda todavía por hacer en materia de igualdad. Creo que justamente estamos viviendo un tiempo de no sé si se dice así en castellano, como un dolor de crecimiento, digamos. Hay muchos cambios a todos los niveles, en el nivel local, tanto como en el nivel global, con estas empresas mundiales, pero también con el cambio de la manera de comunicación, y creo que en justamente ya se están dando pasos, por ejemplo, con las políticas acerca de la Unión Europea, de prevenir la evasión de tributos, de todo eso. Y creo que en eso ya, digamos, los políticos también los quiero salvar un poquito, digamos, aquí en esta ronda, que ya sí se dan cuenta de todos esos problemas y que estamos enfrentando. Pero claro que ahora es un work in progress y estamos en esta situación y todavía mucha gente no está muy contenta. Se está experimentando con muchos instrumentos como la participación ciudadana, tanto a nivel institucionalizado como a nivel de incorporar actores sociales. Pero creo que es todavía un sitio de construcción, digamos, y claro que ese sitio de construcción no se ve muy bonito a todos los niveles, ni al nivel europeo ni al nivel alemán, y así creo que no deberíamos ser muy negativos en ese sentido. Yo soy optimista en ese sentido, que sí se puede lograr y que los partidos sí pueden reformarse. Es verdad que una de las causas principales por qué sí estamos en crisis de una manera o de otra, pero fundamentalmente la democracia es el sistema político que más sabe adaptarse al cambio, más que todos los otros sistemas políticos. Y por eso comparto este optimismo con Georg, que finalmente todos estos movimientos políticos que vemos en Europa también, que en otras partes, no tienen propuestas, no tienen respuestas. Y, ¿sabes? Finalmente la gente va a rendirse cuenta de esto y van a mirar a los que les prometen dos cosas: estabilidad y seguridad económica y social, y una forma de decidir quiénes son los que
los gobiernan. No me queda más tiempo. El suficiente para agradecer al embajador, dice para decoración, pero yo creo que nos va a servir también para una buena lectura después. Gracias de la Embajada de Alemania, la actualidad de Alemania. Me imagino que esto está disponible también en la Embajada. Me Absolutamente, y está en línea, ¿no? Esta edición en español se encuentra en nuestro sitio web y tiene toda la información comprimida sobre el país. Gracias, embajador Matías Son, embajador de Alemania en Bolivia. Agradezco su presencia. También a Horst Greve, que nos trae esta doble mirada enraizada en Alemania y en Bolivia. Agradezco también la presencia de Georg Dufner, director de Konrad Adenauer. Gracias por estar acá. Y a mi lado, Philipp Kauper, director de la Fundación Fes Friedrich Ebert para los amigos Iltis. Otra vez, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por acompañarnos en un tema diferente en esta apuesta de mirar el mundo. Un país que es clave en Europa y es clave para el mundo en esta transformación, en esta reconfiguración de las cosas. La próxima semana con otro tema. Gracias por seguirnos y que tengan una muy bonita semana.